habíamos debatido en alguna oportunidad respecto, pues, si la 078 aplica también al PLAME. Esa es la gran discusión. Entonces aquí tenemos esta resolución del Tribunal Fiscal que si ustedes lo buscan todavía no ha sido publicado en la página de Tribunal Fiscal, pero sin embargo ya ha sido publicada en el diario oficial El Peruano. Es la 8082 de la Sala 5 del 2024, o sea, ha salido publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de septiembre del 2024. Para iniciar nos dice, considerando que la recurrente sostiene que se encuentra dentro del régimen MIPE tributario en el año 2022, tal como se verifica en su ficha RUC, por lo que se encuentra dentro del alcance de lo dispuesto en la resolución de superintendencia la 078-2021 SUNAT, siéndolo de aplicación la rebaja del 95% de la multa impuesta al haber subsanado la infracción con la presentación de la declaración del PDT PLAME 601, periodo septiembre del 2022, realizado el pago correspondiente de la multa sin que exista alguna resolución de ejecución coactiva. ¿Qué es lo que establece en este caso, no? Nosotros sabemos que al aplicar la 078 existe escenarios y por ahí hay muchas cosas que a veces desconocemos, ¿no? Pero lo cierto es que hay que tener en cuenta cuáles son los escenarios que nos establece para poder encuadrarnos en el 1, el 2 o en el 3. Hay 3 escenarios. Aquí hay un tema que este contribuyente, pues obviamente va al Tribunal Fiscal porque la SUNAT no le dio la razón porque obviamente le dijo, mira, yo sé que ya me mandaste el tema de la esquela de citación. Ya me has puesto en conocimiento que yo estoy omiso en la presentación del PDT 601. Pero ¿sabes cuál es el tema? De que yo me estoy acogiendo al 95%. ¿Por qué? Porque todavía no tengo una cobranza coactiva, porque ya ha pasado la cobranza coactiva de los 7 días, entonces chao gradualidad. Ahí sí me tienes que cobrar el 100%. Dijo no. Y la SUNAT dice, no tienes derecho, para el PLAME no aplica. Y yo lo que siempre les he dicho, ¿no? Eso dijo la SUNAT, para el PLAME no aplica. Entonces, en este sentido, se hace todo un análisis respecto a esta materia, que asimismo indica que procede la aplicación de la citada norma legal debido a que no ha acogido a una gradualidad anterior y la citada diversa jurisprudencia de este tribunal en los que se precisa como causal de no acogimiento a la citada resolución de superintendencia al haberse acogido a un régimen de gradualidad anticipación. A ver, vamos aquí. ¿Cuál es el problema de las gradualidades o las discrecionalidades que existe en materia tributaria? Sabemos, por eso dice que la citada jurisprudencia de ese tribunal en las que se precisa como causal. Hay una causal, yo no me puedo acoger a una discrecional si ya me he acogido a una anterior. Por ejemplo, me puedo acoger a la 006-2016, ya no puedo aplicar la 078, no puedo tener 2 gradualidades al respecto. Entonces, por ahí va la situación. La administración señala que la recurrente no presentó la declaración jurada del formulario PDT 601, la planilla electrónica de los aportes al régimen de contributivo de la Seguridad Social en salud, en septiembre de 2022. Dentro del plazo establecido, claro, si no presenta dentro del plazo establecido, quiere decir, obviamente, que está en curso en una infracción dentro del 176, numeral 1 del Código Tributario. Puede ser la tabla 2, puede ser la tabla 1, puede ser la tabla 3. ¿Qué dijo la administración tributaria en este recurso? Claro, porque el contribuyente ha obviamente cuestionado la resolución de multa, ¿no? Entonces, que indica que no resulta de aplicación lo dispuesto en la resolución de superintendencia la 078-2021 SUNAT, debido a que dicha norma circunscribe su aplicación a los, arriba dice, a los deudores tributarios en el régimen general del impuesto a la renta, al régimen MIPE tributario o al régimen especial del impuesto a la renta. Sin embargo, la referida infracción se encuentra vinculada a la determinación de la citada aportaciones. Ahí viene la discusión que yo siempre he dicho, pues, ¿no? Siempre lo he comentado. En materia tributaria, lo que ocurre en ese sentido, algunas dependencias de la SUNAT no tenían mayor reparo en aplicar la 078 relacionado al plan. Ya, ok, no hay problema, ese es tu derecho, perfecto, lo entendían de esa manera. O sea, entendían que el espíritu de la norma iba en esa línea. Pero algunos de las UNAD decían, no, aquí eso no aplica. No aplica, solamente aplica para IGB y nada más. No aplica para el tema de la planilla. Ah, qué problema, ¿no? Entonces, esa era la disyuntiva, esa era la problemática en la práctica, que la norma o esta disposición generaba mucho problema, mucha interpretación, muchos supuestos, muchas dudas al respecto, ¿no? ¿Se aplica o no aplica? Entonces, esa era la gran duda. Y nosotros siempre hemos dicho, a ver, tendría que haber un caso para que llegue al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal se pronuncie. Bueno, ahora tenemos, pues.
Ahora tenemos en ese sentido. Bueno, seguimos entonces. El artículo 165 del texto único ordenado del Código Tributario aprobado por el decreto 163, bueno, establece las infracciones serán determinadas en forma objetiva. Eso es lo que tenemos que saber. Ese es un tema importante para presentar un escrito a la SUNAT, que la infracción debe ser determinada de forma objetiva y la sanción administrativamente con penas pecuniarias, entre otras. A ver, si me vas a poner una multa, entonces me vale que la multa esté sujeta a una disposición en la cual pues esta no genere alguna duda, alguna incertidumbre respecto a su aplicación. El Código Tributario lo ha diseñado de esa manera, ¿no? Entonces, ahora no dice que el numeral 1 del artículo 176 del Código Tributario dispone, constituye infracción no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la obligación tributaria. Cuando alguien viene, por ejemplo, me dice, no, ya no hay multa para las MIPES, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Qué me está diciendo? ¿Que ya se elaboraron el 176 del Código Tributario? No, pero no hay multa. ¿Cómo que no hay multa? La multa está encuadrada dentro del 176. El problema es que si tú puedas que tengas ahí una 006 o puede que te acojas a una 078 o puede que te acojas a una 063, la cual es una gradualidad, la cual es una rebaja, pero no significa que me digas pues que no existe la multa. El hecho que exista una discrecional, pero para que te puedas acoger a esa discrecional, tú tienes que tener en cuenta los escenarios en lo que establece. Entonces, si no tienes en cuenta eso, vas a tener un problema que básicamente pues no lo vas a acabar, ¿no? Que mediante la resolución de superintendencia la 078-2021, publicado el 13 de junio del 2021, se incorpora el artículo 13b de la resolución de superintendencia la 063-2007, porque ustedes tienen que saber que la 063 es la madre de todas las gradualidades. Cuando ustedes quieran hablar de gradualidad, tienen que recurrir sí o sí a la 063. Cuando ustedes dicen, me aplicaron una multa por no exhibir, ¿dónde recurro? ¿Cuál es la gradualidad? La 063. Tengo una fiscalización, han dicho que rectifique el tema del PDT. ¿A dónde recurro? A la 063, que luego ha sido modificada, pero también te dicen hay algunas condicionales, ¿no? Cuando tú rectificas y ya estás en una situación inducida, entonces rectificas, pagas los tributos y pagas la multa y te acoges al 95% en ese escenario, por ejemplo, ¿no? No, es que no tengo plata para pagar los tributos. Entonces no puedes acogerte al 95% porque estás inducido. ¿Quién lo dice? La 063. Dispone que la sanción de la multa aplicable a la infracción tipificada en el numeral 1 del 176 del Código Tributario conforme a las tablas 1, 2, a las que incurran aquellos deudores tributarios comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta o régimen MIPE tributario o régimen especial del impuesto a la renta. Entonces, ahí es donde viene la situación. Pues soy un RER, soy un MIPE también, soy un régimen general, perfecto. Entonces yo estoy encuadrado dentro de la 078. No, yo soy una primera categoría. Eso lo cambia todo, pues. Entonces la condicional, entonces en ese sentido es que yo pertenezca al régimen general, pertenezca al MIPE tributario y al RER. O sea, a estos tres regímenes tributarios. El espíritu de la norma, por eso es que yo siempre he dicho que la norma en ese caso es discriminatoria. Porque si yo soy un RER, esa es la condicional en todo caso, soy un RER, pero... Y luego la SUNAT me dice, no aplica tu planilla. Oye, pero soy un RER. Hay dos condicionales. La primera condicional es que yo sea RER, sea una renta tercera categoría perteneciente al RER. La segunda condicional, que obviamente mis ingresos estén por debajo de 150 UITs. Dos escenarios a analizar. Entonces, si es así, y luego la SUNAT me dice, oye, pero tu planilla no aplica. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la razón que me digas que puedo yo aplicar gradualidad al IGB y no puedo aplicar a planilla? Cuyos ingresos netos por los periodos de enero a diciembre del ejercicio anterior. Ahí muchas personas dicen, oye, los ingresos del año o del año. Ahí dice, del año anterior, de manera clara, al que corresponde la declaración por las cuales se incurrió en la infracción, no superen las 150 UITs. Entonces, si yo paso estos filtros, que son los filtros primeros que tengo que hacer el análisis, ahora paso a analizar los escenarios pertinentes, que sería, por ejemplo, que nos dice, la aplicación de una rebaja del 100%. ¿Ah? ¿Cuándo voy a tener la rebaja del 100%? Si cumplo con la subsanación o subsanar la infracción antes de que surte efecto la notificación de la SUNAT. Yo me di cuenta que ayer ha vencido el tema de mi... Bueno, no vence, ¿no? Todavía estamos el tema de septiembre, ¿no? Podríamos hablar que estemos el 15, cuando ya venció el 14, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me doy cuenta al día siguiente. Ok, entonces en ese momento estoy haciendo una subsanación voluntaria. ¿Por qué? Porque el espíritu de la norma es que las personas, o los contribuyentes en este caso, subsanen el tema de manera voluntaria y no tengan el problema que hagan la activación del mecanismo, pues de la notificación y luego tengan un problema. Ese es el primer escenario que hay que analizar. Ahora, ¿qué pasa si ya surtió efecto la notificación de la SUNAT? Ahí nos dice, en lo que se indica el infractor que ha incurrido en la infracción, una rebaja del 90%. ¿Cuándo tengo la rebaja del 90%? Claro, porque ya se dieron cuenta. La SUNAT ya se dio cuenta, me dijo, mira, señor contribuyente, usted no ha presentado el tema de la planilla, el C21 del mes de, ejemplo, agosto. Agosto venció en septiembre. Ahorita ya estamos en octubre. Me dice, ¿sabe qué? Usted está omiso en la presentación y me llega la esquela, obviamente, de notificación. Al llegarme a la esquela digo, uy, ya perdí. Ya perdí porque yo debería haberlo hecho antes de cualquier notificación para acogerme al 100%. Entonces yo tengo dos caminos en ese caso. Yo digo, a ver, ¿cuáles son mis ventas? Bueno, pues mis ventas en agosto han sido por ahí 1,000 soles.
soles, ¿no? Mis compras han sido por ahí como 800 soles. Ah, ok, entonces yo me voy a aplicar la discrecionalidad, la 006-2016, porque al cabo eso está vigente, ¿ah? Entonces, y hago la subsanación. No me voy por la 078, ¿ah? Entonces, aplico 100%. ¿Por qué? Porque mis ventas, obviamente, en promedio están por debajo de la media unidad impositiva tributaria y también mis compras, ¿no? Porque yo tengo que medir por una variable, mi variable sería, por ejemplo, las ventas. ¿Mis ventas están por debajo de la media OIT? Sí. Ok. ¿Mis compras están también por debajo de la media OIT? Sí, también. Ok, entonces perfectamente aplico la 016. No, olvídate, en compras tengo 800, pero en ventas tengo 7000. No puedo, salgo de ese escenario de la aplicación o de querer aplicar la 006-2016, me voy a la 078. Pero ahí viene mi problema, ya no puedo ser 100%, pues voy a tener que irme por el 90% o el 95%. El 90% significa que yo subsano la infracción, pero no pago la multa. Entonces me acojo al 90%. Ahora, entonces, ¿qué nos dice el segundo escenario? 90% si cumple con subsanar la infracción a partir de la fecha en la que surte efecto la notificación en la que se le indica. Obvio, hasta el 7º día hábil posterior a la notificación de la resolución de cobranza coactiva relativa a la resolución de multa, sin mediar pago de la multa rebajada. Una rebaja del 95% si la sanción cuando se ha cumplido con efectuar el pago de la multa rebajada. Entonces ahí tengo el otro escenario. O sea que yo puedo esperar hasta el 7º día de la cobranza coactiva que me llega y yo puedo pagar 90-95%. Sí, claro, sí, sí, la puedes hacer. Entonces ahí prácticamente reconozco la infracción mediante un escrito a la SUNAT. Digo, señores SUNAT, reconozco que yo he cometido una infracción y por lo tanto me acojo, me pongo a derecho. La SUNAT dice, no hay problema. Pero en este caso no le dieron la razón pues al contribuyente, porque el contribuyente sí había hecho este proceso. Había dicho, bueno, señores SUNAT, ya me notificaste y yo me acojo al 95%. Subsano la infracción con la presentación obviamente del PLAME y pago la multa graduando con el 95%. Y la SUNAT dijo, olvídate, no aplica para PLAME. Y claro, se van obviamente al Tribunal Fiscal. Y luego viene todo el argumento, todo el análisis de la normativa y toda la parte, digámoslo ya, de salud y todo el tema importante, ¿no? Vamos a leer de este párrafo, que es un tema bastante importante que debemos traerlo a colación. Entonces nos dice, en ese mismo sentido, el numeral 1 del artículo 13b del reglamento de la gradualidad citada establece que como es que se gradúa la sanción de la multa aplicada a la infracción tipificada en el numeral 1 del 176 del Código Tributario conforme a la tabla 1 y 2. ¿Y por qué no habla de la tabla 3? ¿Acaso ahí no está el RUS? Porque lo siento mucho, dice la disposición, no está incluido el RUS, está incluido el RER, MIP, régimen general. Por eso que en la normativa, cuando hace referencia, dice a la tabla 1 y la tabla 2. Dice, a ver, en lo que incurra aquellos deudores tributarios comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta o régimen MIP tributario o acogidos al régimen especial del impuesto a la renta, cuyos ingresos netos por los periodos de enero a diciembre del ejercicio anterior a la que corresponde la declaración por la cual se incurrió en la referida infracción no superen las 150 OITs. A partir de esta norma, se observa como requisitos para aplicar el citado artículo. En A tenemos, el deudor tributario se encuentra comprendido en el régimen general del impuesto a la renta o régimen MIP tributario o acogido al régimen especial del impuesto a la renta. Esos son, el segundo requisito, que los ingresos netos del deudor tributario por los periodos de enero a diciembre del ejercicio anterior al que corresponde la declaración por la cual se incurrió la referida infracción no superen las 150 OITs. Y luego vamos a analizar estos temitas que es importante lo que dice. Por su parte se observa que el numeral 2 del mismo artículo 13b establece que el citado artículo no comprende a la sanción de la multa por las infracciones del numeral 1 del 176 del Código Tributario en los que incurran los deudores tributarios del numeral 1 por no presentar las declaraciones anuales o mensuales por rentas distintas a la de tercera categoría. Ese es el problema y el dolor de cabeza que ha sido, obviamente, hasta antes del pronunciamiento del Tribunal Fiscal. Ese ha sido la condicional y en la jaqueca que nos ha venido generando esta 078. Dice, el numeral 1 del 176 del Código Tributario en los que incurran los deudores tributarios, el numeral 1, por no presentar las declaraciones mensuales o anuales, en este caso, por rentas distintas a la de tercera categoría, cuenta propia. Entonces, ¿qué se entendía? Que la planilla no calzaba dentro de ello.
Entonces, en ese caso, ¿qué nos establece al respecto? A ver, dice, al respecto se aprecia que ni en los considerando de las resoluciones de suprendencia a la 078, ni en el artículo 2 de dicha resolución, se han limitado a la aplicación de las declaraciones referidas al impuesto a la renta. Asimismo, conforme a los requisitos antes descritos, a fin de aplicar este régimen de gradualidad, el deudor tributario solamente debe cumplir con encontrarse en los regímenes mencionados, así como dentro de los márgenes de ingresos netos dispuesto por la norma, siendo que la única exclusión en la prevista por el numeral 2, referido a las declaraciones anuales y mensuales por rentas distintas a la de tercera. Estoy hablando de una presentación de regulación de renta de trabajo, no aplica. Una renta de primera, no aplica. Esa es la condicional, dice, según este caso, ¿no? Bueno, según el análisis. Por consiguiente, debe diferenciarse dos rubros distintos. Y vuelve a hacer el recálculo, ¿no? Los requisitos expresamente es previsto en la norma a fin de aplicar este régimen y el tipo de tributo cuya declaración no ha sido presentada o ha sido presentada tardíamente y por lo que se le ha incurrido en una infracción. Ahí están esos elementos. En efecto, conforme con el primer rubro, o sea, con los requisitos expresamente en la ley, para aplicar la norma materia de análisis, es necesario que el sujeto se encuentre en los tres regímenes mencionados. Por el numeral 1 del artículo 13b, y que sus ingresos netos por los periodos de enero a diciembre del ejercicio anterior a la que corresponde la declaración por la cual se incurrió la infracción no supere las 150 OITs. Vuelven a recalcar, o sea, mientras que en cuanto al segundo, la norma únicamente ha excluido de sus alcances a las declaraciones relacionadas con rentas distintas a la de tercera categoría de cuenta propia, y esto es, no ha excluido declaraciones correspondientes a otros tributos. ¿Vinculados a qué? Vinculados a los regímenes tributarios, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si el deudor tributario se encuentra en el régimen general del impuesto a la renta de tercera categoría y no supera el límite de los ingresos netos establecidos, podría acogerse a este régimen en el caso de no haber presentado tardíamente una declaración por el impuesto general a las ventas. Clarísimo, ahí no hay duda. En cambio, si un deudor tributario cumple con los requisitos antes mencionados, pero su omisión o presentación está referido a la declaración jurada anual del impuesto a la renta, en la que debía declarar rentas por primera categoría y cuarta categoría, este régimen en particular no será aplicado, siendo de lo previsto por el anexo 2. La interpretación efectuada en forma estricta a partir de la literalidad de la norma, según la cual esta no excluye a las declaraciones referidas a otros tributos, puede ser confirmada aplicándose el método de la ratio legis, según la cual, que quiere decir de la norma que se obtiene desentrañando su razón de ser intrínseca, la que puede extraerse por su propio texto. La ratio legis no es una intención que tuvo el legislador al dar la norma. Esta debe buscar por los documentos que van conformando en la norma jurídica, fundamentalmente antecedentes, etc. La verdad es bastante del comentario, que eran creo las partes más importantes de esta resolución. Y finalmente resuelven que revocar la resolución número tal de junio del 2023 en el extremo del régimen de gradualidad, debiendo la administración tributaria proceder de acuerdo con lo señalado en la presente resolución y confirmarlo lo demás que contiene. Declarar que de acuerdo al artículo 154, cuando ustedes revisen una resolución del Tribunal Fiscal y hacen referencia al artículo 154 del Código Tributario, ¿eso significa qué? Que esto es básicamente una resolución de observancia obligatoria. Quiere decir que la SUNAT de aquí en adelante se tiene que regir por esta resolución y no puede desviarse. La tiene que aplicar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Es gratis, así no te pierdes ningún programa, porque serás notificado cuando salimos al aire.